Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. En esta tarde de domingo vamos a aprender un poco más de la palabra. Bienvenidos todos sean al culto de nuestra iglesia. Y vamos ahora para comenzar. Señor Jesús, te damos las gracias por tu amor y por tu fidelidad. Te damos las gracias porque tú nos quieres enseñar en esta tarde de tu palabra. Señor, ayúdanos a poner tu palabra en obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ustedes ven ahí en mi presentación, de hacer la presentación del capítulo 8 de Mateo, y lo hemos titulado Milagros y señales, la enseñanza en el desierto. Esto es toda una historia relatada en el capítulo 8, como dijimos, y tenemos que tener en cuenta muchas veces que los relatos no son ordenados históricamente, sino que son ordenados literariamente. Muchas veces algunos relatos pasaron mucho antes, otros episodios pasaron después, pero la cuestión es que Mateo nos quiere dar una enseñanza con cada trozo de la palabra que él une, y esto era más que nada para los primeros cristianos que debían de conocer la vida de Jesús, y lo más importante no era la cronología, sino que lo más importante era la enseñanza que Jesús dejaba en sus hechos. Eso es lo más importante. Vamos a comenzar hablando de los episodios en el capítulo 8. El primer episodio que se narra en el capítulo 8 es cuando Jesús sana a un leproso. Interesante que cuando vemos aquí que Jesús sana al leproso, había una ley y además una tradición
que los leprosos por su contagio, bien digo, no se los podía tocar. Pero en el versículo 3 dice que Jesús extendió su mano y lo tocó. Y esto es una cosa muy importante porque muestra que Jesús, bueno, aparte de ser Dios, es cierto, tenía la seguridad de que no se iba a contagiar, cierto, tenía ciertas seguridades, pero de todas maneras él rompía con todo lo que el resto decía en favor de las personas. No se limitaba por las tradiciones ni por las leyes. Para Jesús lo más importante eran las personas y lo más importante somos nosotros. No son la legislación ni las tradiciones. El segundo episodio que queremos mostrarles es a partir del versículo 5. Jesús sana al siervo del centurión. Aquí también rompe con otra tradición más Jesús en este milagro que él hace. El centurión es un centurión de romano, ¿no? Era un capitán o un coronel de la guardia romana que era extranjero en Israel, era extranjero en toda la tierra palestina, eran todos extranjeros, eran romanos mismos, romanos de nacimiento, y este romano centurión tenían ciertos estatus económicos, entonces podían tener criados, o sea, gente no contratada, sino que gente que le servía a él. Y dice que, bueno, la familiaridad con su gente eran casi que formaban una familia, pero una familia, claro, un poquito más como obligada. Las personas estaban como obligadas a estar con esta persona, pero de todas maneras se formaban lazos de amistad y de cariño de familia, ¿cierto? Entonces el centurión, preocupado por la enfermedad de su criado, va a pedirle a Jesús que él lo sane. Y aquí ocurre un episodio muy interesante porque como soldado romano él decía: yo mando y me obedecen, así que tú no tienes por qué ir a mi casa, porque Jesús dice, Jesús le dijo: iré y te sanaré, dice en el versículo 7. Pero algunos lo traducen como una pregunta. En la Reina Valera actualizada se traduce como pregunta: iré y lo sanaré. Entonces el centurión le dice: no te preocupes, yo sé que si tú dices ahora se va a sanar. Y esto es una situación que no es normal para aquella época, porque el porcentaje es muy alto de las personas que necesitaban que la persona fuera tocada para ser sanada. Lo vemos en el leproso, en la vez anterior en el leproso. Pero Jesús lo hizo con el leproso lo hizo para romper con una tradición. Aquí está rompiendo con otra tradición. Él está atendiendo a un extranjero. Y estos extranjeros no eran muy queridos tampoco, porque eran soldados. Era la policía que tenía en aquella época, y como soldados no tenían el tacto necesario como para poder trabajar con las personas, y entonces ellos eran soldados, no eran policías, pero tenían que hacer labores de policía y no eran muy queridos, porque el trato con las personas no era muy bueno. Entonces Jesús, al final de este relato, que todos ustedes lo conocen, dice Jesús en el versículo 13, dice: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es interesante cómo Jesús cumple esto, porque quería romper con dos tradiciones. Primero, que tenía que estar allí para ser sanado, y segundo, trabajar con el extranjero. La tercera, Jesús sana a la suegra de Pedro. Sana a la suegra de Pedro, una persona muy querida para Jesús. Pedro fue uno de los tres más cercanos a Jesús. Y aquí la enseñanza que tenemos en cuanto a la sanación de la suegra de Pedro. Bueno, primero, la primera enseñanza es que Pedro tenía esposa, ¿cierto? Por lo tanto, si en algunas iglesias dicen que Pedro no era casado, que Pedro tiene un papel preponderante en el obispado y en el papado, no
Pedro fue el primero que se casó, ¿cierto? Si lo toman como el primer papa, fue el primer papa que se casó. Después los demás no quisieron casarse, pero eso es otra cosa. Pero la enseñanza que más nos deja es que aquí hay hay un propósito con la sanación. No solamente el hacer misericordia, como bien Jesús lo ha hecho en los otros anteriores, sino que también hay un para qué, ¿no? Y dice en el versículo 16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Y en el versículo 35, en el anterior, dice que después que dice que tocó la mano de la suegra de Pedro, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. El propósito aquí lo encontramos muy claramente que era los milagros son también para el servicio del Señor, ¿no? El próximo episodio, los que querían seguir a Jesús, que este va a ser nuestro principal texto que vamos a leer luego, pero quisiera pasar a cuando Jesús calma la tempestad. Ahí está. Dice que muchos discípulos estaban en la barca, pero otros le siguieron cuando Jesús quiso pasar para el otro lado del lago, y se levantó una tempestad muy grande y todos estaban asustados, querían que Jesús se despertara y estaban ansiosos, estaban en un estado de nerviosismo muy interesante, porque ellos son gente de mar, deberían de haber estado acostumbrados a todo esto, pero de todas maneras ellos estaban muy nerviosos. Y Jesús se despertó y le preguntó en el versículo 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos del mar y se hizo una grande bonanza. Y los discípulos, al ver todo esto, dijo, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. Y esto marca una diferencia con los anteriores milagros, porque los anteriores milagros eran de sanación. El pueblo judío estaba muy acostumbrado a ver milagros de sanación, ejemplos de sanación, pero no que la naturaleza le respondiera a Jesús. Esto era algo que ellos, porque todavía no tenían una conciencia muy cercana a lo que Jesús era. Jesús era Dios, Jesús es Dios, ¿no? Pero ellos todavía no tenían esa conciencia tan cercana de que Jesús era Dios en aquel momento. Entonces, por eso se asombraron, dicen, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen, porque esta potestad de la naturaleza solamente se le atribuía al Señor, a Dios, ¿no? Entonces, ya ahí empezaron a tener algunas dudas de que ellos pensaran de que Jesús era solamente un hombre. Y el último episodio es el de los endemoniados gadarenos. Los endemoniados gadarenos son dos en este evangelio. Habla muy interesantemente sobre que Jesús tomó a los gadarenos y a estos dos personas que estaban dice que andaban dice en versículo 28, lo voy a leer. Cuando llegó llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y Jesús los reprendió, y pidieron que fueran, ellos negociaron su salida. Jesús le permitió, no que ellos lo hicieran porque ellos querían, sino que Jesús ya les permitió que fueran al hato de cerdos. Y entonces la gente los echó. Los dueños de este hato de cerdos vinieron de la ciudad, y los echaron porque, no los echaron, pero sí le pidieron amablemente que se fuera, según dice la palabra aquí. Pero prácticamente lo echaron de allí. Y vemos primero dos cosas. La gente difícilmente está interesada en las personas.
no tanto como Jesús. Jesús estaba más interesado en 2 personas que en un hato de, no sé, 1000, 2000 cerdos, como decía aquí, ¿no? Era mucho más importante 2 personas que toda esa cantidad de cerdos que tenían allí. Y bueno, obviamente tenían cerdos porque no era Judea, ¿no? Los judíos no comen cerdo. Pero como estaban en Galilea, ellos tenían cerdo en la zona de Decápolis, ¿cierto? Ellos sí comían cerdo. Entonces, ellos estaban mucho más interesados en el dinero más que en las personas. Y segunda enseñanza que tenemos de este pasaje es que Jesús tiene poder sobre los demonios y sobre toda la maldad que hay aquí en la tierra. Y en eso tenemos que estar seguros. Jesús tiene poder sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre toda la naturaleza, todos los eventos naturales. Tiene poder Jesús, los sismos, los vientos. En Uruguay hay mucho viento fuerte, igual que en el sur de Brasil. Hay mucho viento fuerte, igual que en Argentina. Todo el Atlántico es zona de vientos, y el Pacífico aquí parece que es todo zona de terremotos, de sismos. Pero Dios tiene control de todas esas cosas. Y es más, Dios tiene control sobre toda la maldad. Así que no tengamos miedo. Y eso es lo que nos quiere mostrar Jesús. Que no tengamos miedo porque Él está en control de todas las cosas. Pero este derecho que nosotros tenemos, porque Jesús está a favor nuestro y en nosotros se cumple su perfecta voluntad, tiene aspectos que nos vinculan a nosotros no solamente con derechos, sino con cosas que nos van a pasar también, y deberes, por supuesto. Por eso quiero llevarlos al versículo 18 de Mateo capítulo 8 y llevarlos al pasaje de los que querían seguir a Jesús. Dice así, versículo 18, comenzando a leer con el versículo 18. Viéndose Jesús rodeado por mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quiere decir con esto qué? Que no le vamos a pasar muy bien tampoco. Nos íbamos a enfermar también. Íbamos a sufrir el clima, íbamos a sufrir todos los desastres naturales también, como cualquier otra persona. Y dice en el 21, otra persona se le acerca y dice: otros de sus discípulos, le dijo, no cualquier persona que estaba allí en la multitud: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay una característica del pueblo judío que nosotros también muchas veces lo hacemos. Aquí en Chile no lo he visto mucho, pero en Uruguay sí se hace bastante. Es que cuando fallece una persona, se la entierra o se la pone en un nicho o en un panteón o en lo que sea que tenga la familia. Y después de un tiempo, después de una buena cantidad de tiempo, estas personas que fallecieron son tomadas nuevamente por los deudos, por cada una de las personas, de los familiares. Principalmente en la antigua Judea es el hijo mayor el que tiene este deber. Tomaban el cuerpo, lo limpiaban, dejaban sus huesos y lo ponían en una urna más pequeña y lo ponían en nichos dentro de la misma cueva donde había sido sepultado la persona. Aquí también acontece, con nosotros acontece alguna cosa así. No lo he visto, como les he dicho, no lo he visto aquí en Chile, no lo he visto, no, me parece que no pasa mucho aquí en Chile, pero en Uruguay sí pasa muy a menudo, y muchas veces son los familiares mismos los que limpian los huesos y los ponen en las urnas
a veces se contratan otras personas para hacerlo, pero por lo general siempre es un familiar muy, muy cercano, y es parte del duelo, es parte del duelo. Y esto se hacía, con los judíos se hacía un año después, y era como la segunda sepultura, ¿no? Y muchos piensan que cuando habla aquí de esta segunda sepultura, cuando habla aquí de enterrar a su padre, está hablando de un hijo que tenía a su papá fallecido seguramente, y que tenía que ponerlo en su segunda, hacer su segunda sepultura, ¿no? Reduciendo los restos, como se dice en Uruguay, no sé si aquí se dice igual, y eso es lo que tenía que hacer esta persona. Nosotros, como seres humanos, estamos expuestos a todo. Tenemos que cuidarnos del COVID, tenemos que cuidarnos de muchas otras enfermedades, tenemos que cuidarnos cuando estamos en el tránsito, tenemos que cuidarnos de otras personas que nos quieren hacer mal a veces, tenemos que cuidarnos de los elementos de la naturaleza, ¿no? Porque lo podemos pasar mal, inclusive los creyentes. Vemos ahora, hemos tenido muchas noticias acerca de lo que está pasando en Afganistán. Esta es la última noticia que hemos tenido, de que los afganos están saliendo del país, y me imagino que quizá muchos cristianos también estén saliendo del país. Es una situación terrible. Hace un tiempo atrás escuchamos sobre India, siempre escuchamos también sobre Irán. Son países que persiguen a los cristianos y la pasan muy mal. Entonces, todos tenemos, todos pasamos por las mismas cosas, porque somos seres humanos, estamos aquí en la tierra, estamos en un mundo que es difícil, ¿no? Pero tenemos a un Jesús, y por eso es que narra Jesús todas estas cosas, para decirnos que Él está en control de todas las cosas. Miren, Jesús nos mostró en este capítulo 8 que primero Jesús tiene toda autoridad. Jesús tiene toda autoridad sobre la enfermedad, sobre todos los elementos de la naturaleza, sobre el mal y los demonios. Tiene toda autoridad, y nadie puede dudar de esto, porque nuestro Dios es un Dios poderoso, porque Dios es creador. A Él nadie lo creó, sino todo por el contrario. Él crea todas las criaturas que existen en la actualidad, en todo el universo. Vamos a pasar situaciones difíciles, como dijimos recién, muchas situaciones difíciles, ¿no? Y yo desconfío muchas veces de las personas que dicen: yo soy hijo del Señor y por eso el Señor me protege. Sí, está bien, nos protege, pero no siempre, porque a Dios le interesa mucho más que nuestro carácter sea reforzado, que tengamos o no tengamos cierta enfermedad. Morir en algún momento tenemos que morir. Tenemos que morir. Vamos a pasar por situaciones difíciles. Tenemos que pasar por situaciones difíciles, porque aquí la tierra, estamos aquí en la tierra para eso, para ser probados, para ser moldeados como el alfarero moldea la cerámica, moldea el barro, y nosotros necesitamos pasar por todo esto. Yo desconfío cuando hay personas que no creen en el sufrimiento del cristiano. El cristiano sufre y tiene que sufrir. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos bajo la voluntad del Señor. Nosotros estamos cuidados por el Señor. Y lo vemos, porque, vuelvo a repetir, Jesús tiene toda la autoridad. Jesús tiene toda la autoridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, el mal y los demonios. Y por eso nos protege, para poder relacionarnos con Él. Porque si no nos pudiéramos relacionar con Él, caeríamos. Realmente que caeríamos. Y una de las razones más importantes, no solamente la relación con Él, sino que también para poder predicar el Evangelio, poder hacer misiones. Somos capacitados, somos cuidados, somos amados, para que Dios pueda hacer una obra por intermedio de nosotros para los demás.
y para mostrarles a los demás que nosotros sufrimos igual que ellos. Nosotros sufrimos como cada una de las personas que sufren, que viven aquí en la tierra. Pero nosotros podemos predicar el Evangelio porque nosotros tenemos otro mensaje. Porque quizá nosotros estemos con lepra, quizá nosotros estemos con COVID, pero por dentro nuestro corazón ama y clama al Señor y adora al Señor constantemente. Y esto nos da otra forma de enfrentar todos esos problemas. El Señor nos trae salvación a cada uno de nosotros. Nos salva del pecado, nos salva de la enfermedad. Eso es muy cierto. Dios nos protege muchas veces. Nosotros por algo intercedemos, pero no tenemos que olvidarnos de esta otra parte. El Señor muchas veces en su santa voluntad no nos quiere sanar. Muchas veces en su santa voluntad no nos quiere sanar y quiere que pasemos. ¿Cuántos hermanos han pasado de nuestra iglesia, inclusive por el COVID, y la han pasado feo? Claro, algunos han podido salvarse y no han fallecido, pero conocemos, de hecho, un misionero en el norte falleció por COVID, un hermano nuestro, una persona que estaba trabajando para el Evangelio y que estaba predicando el Evangelio en un lugar lejos de su casa. Era un misionero y él falleció y su esposa quedó solita y pasó muy muy mal porque en los primeros momentos estaba bastante sola. Después se volvió a Santiago a ver a su familia, y su familia ahí ayudó a consolarla, pero ella estaba solita. O sea, claro, estaban los hermanos que le colaboraron con todo, por supuesto, ni que hablar, pero emocionalmente estaba solita. Ella necesitaba su familia, sus más cercanos, para consolarla, por más que estuvieran los hermanos de la iglesia también, para consolarla. Nosotros debemos entender que Dios nos protege. Y Dios nos protege, ¿por qué? Porque sabe que vamos a pasarla mal. Así que Dios nos ama a cada uno de nosotros y tiene un plan para cada uno de nosotros. Y en ese propósito es lo más hermoso que nosotros podemos tener. Podemos soportar cualquier cosa. Podemos soportar la enfermedad, podemos soportar los elementos de la naturaleza, podemos soportar el mal sobre nosotros, pero porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos ama y Dios nos busca, y Dios nos tiene en su cuidado en la palma de su mano. Así que oremos al Señor para que Él nos bendiga en esta tarde. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú estás con nosotros, porque siempre estás para cuidarnos, no nos abandonas, siempre estás a nuestro cuidado, por más que los elementos de la naturaleza, la enfermedad o el mismo mal, Señor, nos quieran perjudicar, Señor. Pero tú estás a nuestro lado para protegernos, porque tú tienes autoridad sobre todo eso, Señor. Sabemos que todo esto tiene un propósito, Señor, poder relacionarnos muy bien contigo y además poder predicar el Evangelio. Oh Dios, danos la fuerza necesaria para poder, en ese poder, predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Nos estamos viendo en las meditaciones que trae nuestro pastor en la semana. Y, por supuesto, el día domingo en la escuela dominical. Y los jóvenes ahora también, les comento, la reunión de Zoom ahora es a las 4. Creo que la van a cambiar para las 5, pero por ahora es a las 4. Y después el culto a las 7 el día domingo. Así que los queremos mucho y los esperamos en ese día. Amén. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió
Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera que hasta lo más profundo se humilló. Considera que despreció vergüenza y dolor. Considera que el peso del pecado soportó. Considera que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. El Cordero